Las motivaciones de un asesino en serie pueden ser variadas, desde el deseo de sentirse poderoso, obtener fama, bienes materiales, placer sexual ligado al sadismo e incluso convertirse en una especie de justiciero que escoge como víctimas a aquellos que bajo su particular punto de vista simplemente no merecen vivir. Lo que llevó al australiano Paul Danger a matar mujeres no queda del todo claro. Si bien podría tomarse como simple misoginia, tanto sus crímenes como el comportamiento posterior a su arresto resultan desconcertantes. Cerca de la 1 de la madrugada del sábado 12 de junio de 1993, el Departamento de Policía de Frankston, en Australia, fue alertado del hallazgo de un cuerpo femenino en las inmediaciones del Lloyd Park Reserve, un conocido parque de la zona de más de 20 hectáreas. El cadáver estaba cubierto por un par de ramas que fueron arrancadas de unos arbustos cercanos, aunque resultaba evidente que el asesino no había realizado demasiados esfuerzos por ocultarlo. Un persistente frente de mal tiempo complicó la inspección de la escena del crimen, y los detectives comprendieron que rescatar algún tipo de evidencia biológica sería casi imposible. Si bien la víctima se encontraba completamente vestida y no existía evidencia de que hubiese sido abusada sexualmente, tenía la chaqueta abierta y varias laceraciones en el pecho y el abdomen, posiblemente realizadas con una navaja. Estas tenían extrañas formas entrecruzadas que incluso hizo pensar a los investigadores que podía tratarse de una especie de ritual satánico, aunque en realidad los patrones eran más bien aleatorios. La causa de muerte parecía deberse a varios cortes en la garganta que iban de oreja a oreja, aunque la autopsia confirmó que previamente había sido estrangulada de forma manual y que el resto de las heridas fueron realizadas cuando estaba muerta. A la mañana siguiente, y cuando la tormenta se detuvo, los investigadores inspeccionaron el área y encontraron un bolso cerca de la escena del crimen. Este contenía varios libros y la identificación de una joven de 18 años llamada Elizabeth Stevens. Stevens se había mudado desde Tasmania a Melbourne en enero de ese mismo año para estudiar en el Frankston Taffy. Vivía junto a unos tíos, los cuales la noche del viernes 11 de junio denunciaron su desaparición cuando ésta no regresó a casa después de clases. Los detectives pudieron averiguar que aquel día la chica había visitado la biblioteca pública y recorrió varios lugares del centro de la ciudad, por lo que decidieron realizar una conferencia de prensa con la esperanza de recibir la ayuda del público. Se expuso ante las cámaras de televisión un maniquí vestido con ropa muy similar a la que llevaba la víctima el día del crimen, incluyendo el bolso y las zapatillas. La figura incluso fue expuesta en las calles de la ciudad y se repartieron miles de volantes, pero la iniciativa no dio resultados satisfactorios. Un par de testigos afirmaba haberla visto en una parada de autobuses aquella tarde, pero parecía estar sola. Un mes más tarde, el jueves 8 de julio de 1993, el Departamento de Policía de Frankston fue alertado de una nueva desaparición. Esta vez se trataba de una joven de 22 años llamada Deborah Freem, la cual había sido madre solo 12 días antes. Freem se encontraba en casa con un amigo cuando cerca de las 19 horas le pidió que cuidara a su bebé mientras salía a comprar un poco de leche en su vehículo. Aquel día estaba lloviendo, aunque no había demasiado tráfico en las calles y era un trayecto corto que no debía tomarle más de 20 minutos conduciendo. Su amigo la estuvo esperando más de una hora y al ver que no regresaba comenzó a preocuparse.
Llamó por teléfono al novio de la joven y ambos salieron en su búsqueda hasta que finalmente decidieron realizar la denuncia. La desaparición de Deborah Freem movilizó a cientos de agentes y también a todos los medios de comunicación australianos. Al día siguiente, su novio, Gary Blair, apareció en televisión cargando a su hijo recién nacido y solicitó ayuda a la comunidad, imágenes que conmovieron a toda la nación. Poco después, el vehículo de la joven, un Datsun color gris, sería encontrado por un par de oficiales en un barrio residencial de la zona, y varios detalles llamaron la atención de los investigadores. El asiento del conductor estaba reclinado y echado hacia atrás, lo que sugería que posiblemente una persona de gran envergadura iba sentada en él. La parte frontal del coche tenía una abolladura, desde donde se pudieron rescatar pequeños fragmentos de lo que parecía ser ladrillo. Lo más alarmante es que en los asientos posteriores había pequeñas manchas de sangre. Estas serían analizadas y se pudo probar que correspondían al grupo sanguíneo de Deborah Freem. Las esperanzas de encontrarla con vida comenzaron a desvanecerse. La policía no tenía ninguna pista que les ayudara a dar con el paradero de la joven, aunque el mismo día de su desaparición se había reportado otro incidente muy cerca de donde fue vista por última vez. Alrededor de las 18 horas, Rosa Todd, de 41 años, caminaba desde la estación de trenes de Seaford en dirección a su casa, cuando fue sorprendida por un individuo que la atacó por la espalda. Se lanzó rápidamente sobre ella, la arrastró hasta unos arbustos y le puso una pistola en la cabeza. Tras una breve lucha, la mujer pudo zafarse y corrió hacia la calle, en donde un automovilista le prestó ayuda y la llevó hasta la comisaría. La víctima lo describió como un hombre joven, de entre 18 y 20 años, robusto, de 1,80 m de estatura, cabello castaño y ojos azules. No existían pruebas de que ambos sucesos estuviesen relacionados, pero los detectives inmediatamente sospecharon que podía tratarse del mismo sujeto. La extensa búsqueda de Deborah Freem terminaría 4 días más tarde, el 12 de julio, cuando un granjero encontró su cuerpo al costado de un camino en Carrams Down, a unos 7 kilómetros de Frankston. La joven había sido estrangulada, apuñalada en el pecho y degollada de manera brutal. Al igual que en el caso de Elizabeth Stevens, el asesino cubrió el cadáver con ramas, realizó heridas post-mortem en el abdomen y no había signos de abuso sexual. Las similitudes resultaban evidentes y las autoridades reconocieron públicamente que era probable que estuviesen enfrentando a un escurridizo psicópata. Los asesinatos de Elizabeth Stevens y Deborah Freem produjeron pavor en la ciudadanía. Al mismo tiempo, los medios de comunicación sacaron a flote otros 2 casos que seguían sin ser resueltos: la desaparición de Sarah McDiarmid en junio de 1990 y el asesinato de Michelle Brown en marzo de 1992. Ambas jóvenes, de 23 y 25 años respectivamente, vivían en la zona y tenían un perfil bastante similar. Para algunos no había dudas de que todas habían sido víctimas del mismo asesino. La tarde del viernes 30 de julio, otra desaparición sería reportada en el área de Frankston. Natalie Russell, de 17 años, había asistido a clases en el John Paul College y debía regresar a casa cerca de las 17 horas. Aquel día hubo una gran tormenta y sus padres estaban sumamente preocupados porque las horas pasaban y no tenían novedades de la chica.
La policía averiguó que algunos testigos la vieron cogiendo un autobús cerca de su escuela con dirección a Frankston North, por lo que supusieron que efectivamente se dirigía a casa. Muchos de los chicos de la zona que bajaban de esa parada de buses solían coger un atajo para llegar al sector residencial, atravesando un solitario camino que estaba ubicado entre dos campos de golf, y fue justamente allí donde comenzó la búsqueda. El sendero estaba rodeado de alambrados y los agentes no tardaron en notar que algunos segmentos habían sido cortados, formando 3 agujeros en distintos tramos. También se descubrió una mancha de sangre en uno de los postes metálicos y al registrar entre los matorrales se toparon con el cuerpo sin vida de Natalie Russell. Esta vez el asesino había utilizado una pequeña y fina correa de cuero para estrangular a la víctima, la cual fue hallada en el lugar del crimen y que podría corresponder a una cámara fotográfica o un par de binoculares. El cadáver además mostraba varias puñaladas en el pecho y el cuello y no fue agredido sexualmente, al igual que en los casos de Elizabeth Stevens y Deborah Freem. Se pudo probar que las manchas de sangre del poste correspondían a la joven, lo que desalentó al equipo de investigadores. No es extraño que durante un crimen el victimario también sufra algún tipo de herida y guardaban la esperanza de que así hubiese ocurrido en este caso. Obtener el perfil genético del atacante podía resultar una prueba sumamente valiosa ante la eventual captura de algún sospechoso. Sin embargo, la autopsia de Natalie Russell reveló que la joven luchó por su vida hasta el final. Entre sus uñas, los forenses encontraron restos de piel humana que no coincidían con su ADN. Tras ser analizados, los especialistas pudieron determinar que pertenecían a un segmento de dedo, el cual posiblemente había arrancado de un arañazo a su agresor. La actividad policíaca se intensificó en la ciudad, al igual que el pánico que produjeron los asesinatos. Los medios de comunicación entregaban detalles del perfil elaborado por los investigadores, describiendo al asesino como un sujeto de entre 18 y 24 años que residía en la zona, desempleado y posiblemente con antecedentes por algún tipo de acto violento. Cerca de las 15 horas del viernes 31 de julio, Vicky Collins, una trabajadora postal que se encontraba repartiendo la correspondencia en el sector de Sky Road, en Frankston, notó un sujeto que observaba a los transeúntes con un par de binoculares desde el interior de un vehículo Toyota Corona amarillo sin placas. Aquello le pareció sospechoso y llamó inmediatamente a la policía, quienes llegaron al lugar y encontraron el coche vacío. Si bien no tenía patentes, los oficiales anotaron los datos de registro que estaban en la ventanilla y pudieron identificar a su dueño. Se trataba de Paul Charles Denja, un joven de 21 años que vivía muy cerca del lugar. Denja, que compartía residencia con su novia y una de sus hermanas, no tuvo problema en recibir a los investigadores, y si bien se mostró cooperador y tranquilo, los agentes notaron que tenía varias heridas en las manos. Una en particular parecía ser un rasguño en uno de sus dedos. El sospechoso accedió a acompañar a los oficiales hasta la comisaría de Frankston, en donde admitió haber estado relativamente cerca de los lugares donde fueron vistas por última vez Elizabeth Stevens, Deborah Freem y Natalie Russell en las fechas de las desapariciones, aunque negó estar relacionado con los crímenes. Con respecto a las heridas de sus manos, simplemente dijo que se las había hecho mientras reparaba el motor de su vehículo.
Cerca de las 4 de la madrugada, cuando la presión de la policía se hizo insostenible y le solicitaron una muestra de sangre, Danger comprendió que no tenía escapatoria y decidió confesarlo todo. Al mismo tiempo, los investigadores realizaron un registro de la vivienda de Danger, en donde encontraron una gran variedad de cuchillos, incluyendo uno hecho por él mismo, y en el interior de su vehículo unos binoculares, a los cuales les faltaba la correa, la misma que fue utilizada para estrangular a Natalie Russell el 30 de julio. También se hallaron los alicates con los cuales el asesino cortó el alambrado para emboscar a su víctima. Estos tenían el mismo patrón de imperfecciones que por medio de pruebas microscópicas podían apreciarse en los alambres. Danger afirmó que estuvo esperando durante horas hasta que vio a la chica y decidió atacarla. La arrastró hasta la zona de los matorrales, la estranguló y la apuñaló con una cuchilla que fue hallada en su domicilio. También le mostró a los investigadores en dónde había enterrado la cartera con los documentos de Russell para dificultar su identificación. En el caso de Deborah Freem, Danger dijo que se escondió en la parte posterior del coche de su víctima, mientras ésta ingresaba a un supermercado a realizar una compra. Esperó que regresara y echara a andar el motor, antes de sorprenderla apuntándole con una pistola falsa en la cabeza. La joven perdió el control y se estrelló contra una muralla. Danger la obligó a conducir hasta un sector solitario, en donde la estranguló y apuñaló hasta la muerte. Posteriormente abandonaría el vehículo en un barrio residencial de la zona. También reconoció que aquella misma tarde había intentado asesinar a Rosa Todd cerca de la estación de trenes de Seaford. La amenazó con una pistola falsa que había construido para dicho fin, y la cual también habría utilizado para encañonar a Elizabeth Stevens antes de matarla y abandonar su cadáver en las inmediaciones de Lloyd Park Reserve en junio de 1993. El perfil elaborado por los investigadores parecía ser bastante preciso. Paul Danger cumplía con el rango de edad indicado, vivía en la zona y se sospechaba que estaba relacionado con la muerte de 4 gatos que pertenecían a su vecina, Donna Baines, a los cuales degolló y destripó con un cuchillo en febrero de ese mismo año. Tras el hallazgo, Baines llamó a la policía, quienes no solo encontraron los cadáveres de las mascotas repartidos por la casa, sino varias fotografías pornográficas pegadas en las paredes, un escrito con sangre que decía «Donna, estás muerta» y un par de sofás rasgados con un arma cortopunzante. Tras su arresto, Danger no solo reconoció ser el responsable del enfermizo ataque, sino que confesó que estuvo durante meses fantaseando con matar a su novia, y que si no lo hubiesen detenido, probablemente estaría muerta. También afirmó que llevaba años acechando mujeres jóvenes en las calles de Frankston. Cuando le preguntaron por qué había cometido los crímenes, su respuesta fue que simplemente odiaba a las mujeres y que deseaba cometer un asesinato desde que tenía 14 años. Paul Charles Danger nació el 14 de abril de 1972 en Campbelltown, Sydney, Australia. Anthony Danger, su padre, era conductor de autobús, mientras que su madre, Maureen, trabajaba como secretaria. Era una familia de clase media trabajadora y Paul era el segundo de 4 hermanos. Por lo visto era el más tímido de todos. De hecho, sus hermanos solían molestarlo y cada vez que cometía alguna torpeza, todos bromeaban, diciendo que posiblemente se debía al golpe que había recibido en la cabeza de pequeño.
Lo cierto es que siendo un bebé, Paul había caído desde un banco y nunca recibió atención médica. A la edad de 10 años, comenzó a engordar y se convirtió en el blanco de las burlas de sus compañeros de escuela. Y aunque generalmente era un chico que no le gustaba llamar la atención, algunos de sus profesores afirmaron que a veces podía ser irrespetuoso y problemático. Cuando era reprendido por algo, simplemente se quedaba callado y se negaba a colaborar. Tenía calificaciones mediocres y no destacaba en ninguna actividad en particular. Aún así, demostraba cierta pedantería y confianza en sí mismo. Sin embargo, en el vecindario, Danger era un chico muy distinto. Junto a sus hermanos, realizaba una serie de juegos peligrosos, como correr por el techo de la casa o fabricar cuchillos caseros, lanzas, estrellas ninja y guantes ajustados con winchas de goma para lanzar piedras. Durante la adolescencia disfrutaba asustando a sus hermanos y sus padres, apareciendo de improviso por las ventanas. También atormentaba a su hermana menor, cortándole la garganta a sus peluches. Por inofensivos que parezcan, todos estos comportamientos podrían ser otro indicador de una personalidad psicopática y sádica. A los 13 años, no solo espiaba a sus vecinos a través de las ventanas, sino que torturaba con cigarrillos y degollaba a los gatos del barrio, además de ser sorprendido robando un vehículo, por lo cual sería arrestado y amonestado por la policía. A la edad de 15 años abandonó la escuela y tuvo una serie de empleos mediocres, en los cuales no duró demasiado tiempo, siendo despedido en 7 ocasiones por incompetencia e irresponsabilidad. En enero de 1993 se postuló para ingresar al Departamento de Policía de Victoria, pero fue incapaz de superar los exámenes físicos debido a su sobrepeso. Un mes más tarde, asesinaría a su primera víctima, aunque los investigadores sospechaban que podía estar relacionado con la desaparición de Sarah McDiarmid en 1990 y la muerte de Michelle Brown en 1992. Danger fue interrogado varias veces con respecto a estos otros 2 casos, pero se negó a colaborar. Finalmente, las autoridades decidieron acusarlo de los asesinatos de Elizabeth Stevens, Deborah Freem y Natalie Russell, cargos de los cuales se declaró culpable. Los psicólogos que lo trataron lo definieron como un psicópata sádico, astuto, egocéntrico, obsesivo, mentiroso y extremadamente calculador. Danger acechaba mujeres desde que tenía 17 años y planificó sus crímenes desde entonces. No era una coincidencia que atacara solo cuando se avecinaba una tormenta, pues sabía que la acción de la lluvia y el viento podía malograr o borrar casi cualquier tipo de evidencia en las escenas de los crímenes, los cuales cometió en áreas abiertas con dicho propósito. Para no dejar huellas identificables en el barro, utilizaba un par de zapatillas con suelas plásticas que calentó cerca del fuego y derritió parcialmente, dejándolas completamente planas. No solo estranguló a las víctimas hasta matarlas, sino que realizó heridas post-mortem en los cadáveres con cuchillos que él mismo fabricó, lo que podría simbolizar un deseo todavía más exacerbado de cercanía, humillación, control o simple vanidad. Reconoció que pateaba los cuerpos inertes antes de retirarse de la escena del crimen y que incluso a una de las víctimas le introdujo los dedos por la boca para retorcerle las cuerdas vocales.
Durante su confesión, fue incapaz de explicar exactamente por qué odiaba a las mujeres, y los especialistas tampoco pudieron llegar a una conclusión satisfactoria. Danger también declaró que de pequeño fue abusado sexualmente por su hermano menor, pero esto jamás pudo ser probado y tampoco justificaba sus actos. El 20 de diciembre de 1993, Paul Danger sería declarado culpable y condenado a 3 sentencias consecutivas de cadena perpetua. Sin embargo, el 31 de diciembre, la defensa presentó una apelación que finalmente sería acogida. A mediados de 1994 sería condenado a 30 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, y enviado a la prisión para delincuentes de alta peligrosidad de Barwon, y posteriormente derivado a la cárcel de Port Phillip, en Victoria. Pasaría una década antes de que Danger volviera a llamar la atención de los medios de comunicación australianos al presentar en enero del año 2004 una solicitud de cambio de sexo. La noticia causaría gran controversia, pues si bien las autoridades se negaron, varios activistas por los derechos humanos y otras organizaciones ligadas a la integración y liberación de la identidad de género comenzaron a ejercer presión. Por su parte, Danger se mostró reacio a seguir el reglamento penitenciario. Exigía que se dirigieran a él como Paula, se dejó el cabello largo, usaba peinados femeninos, modificó su ropa de reo para que pareciera una falda y utilizaba cosméticos que él mismo fabricó, moliendo trozos de ladrillo. En vista que su petición fue denegada, al poco tiempo volvió a vestir como un prisionero normal y se retractó de su solicitud de reasignación de sexo. En julio del año 2012, varios medios de comunicación filtraron la noticia de que Danger estaba siendo acusado de haber violado a 4 internos con deficiencias mentales en un periodo de 6 semanas. Lamentablemente, dichas agresiones no fueron denunciadas de manera formal y los cargos han sido desestimados. Actualmente Paul Danger tiene 51 años y sigue en prisión. Sin embargo, su condena está a punto de cumplirse y podría ser liberado este 2023. Familiares de las víctimas, agentes de policía y varios criminólogos se han manifestado en contra de la liberación del asesino, advirtiendo que se trata de un sujeto extremadamente peligroso y que seguramente va a reincidir. Por su parte, las autoridades australianas aún no se han manifestado al respecto. En abril del año 2013, el periódico Herald Sun tuvo acceso a una serie de cartas que Danger le envió a su hermano mayor entre los años 2003 y 2004, en donde manifestó por primera vez su deseo de recibir una cirugía de reasignación de sexo. En ellas negó haber asesinado mujeres por simple odio, sino porque envidiaba sus cuerpos. Uno de los fragmentos publicados decía lo siguiente: cometí esos crímenes repugnantes no porque odiara a las mujeres, sino porque nunca me sentí realmente como un hombre. Esta confesión podría explicar el por qué Danger no agredía sexualmente a sus víctimas, aunque se contrapone con su conducta en la cárcel, en donde es sospechoso de haber perpetrado al menos 4 violaciones. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio,
personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.